pares de ángulos. Cuando se cruzan dos rectas en un punto, se forman parejas de ángulos. Algunos de ellos son iguales y otros pueden sumar cantidades fijas. Los ángulos que son iguales se les llama ángulos opuestos por el vértice. Son aquellos que tienen un vértice en común y los lados de uno de los ángulos son la prolongación del otro. Los pares de ángulos iguales en la figura es el ángulo A y el ángulo C, así como el ángulo D y el ángulo B. Las sumas de ángulos en la figura serían el ángulo A más el ángulo D y el ángulo B más el ángulo C. Otro caso usual de parejas de ángulos es cuando dos líneas paralelas son cortadas por una secante. Esto genera varios pares de ángulos. La siguiente ilustración muestra las relaciones y nombres entre pares de ángulos. Ángulos alternos internos. Son ángulos no adyacentes iguales situados en distinto lado de la secante y al interior de las líneas paralelas. En este caso, D igual a E y H igual a C. Ángulos externos alternos. Son ángulos no adyacentes iguales situados en distinto lado de la secante y al exterior de las líneas paralelas. En este caso, A igual a F y B igual a G. Ángulos correspondientes. Son dos ángulos adyacentes iguales situados de un mismo lado de la secante. El primer par es A y H, el segundo D y G, el tercero B y E y el último C y F. Pares de ángulos que suman 180 grados. Ángulos conjugados internos. Son dos ángulos internos no adyacentes y situados del mismo lado de la secante, los cuales suman 180 grados. Sería el ángulo D y el ángulo H y el ángulo C y el ángulo E. Ángulos conjugados externos. Son dos ángulos externos no adyacentes y situados del mismo lado de la secante que suman 180 grados. Tenemos el par de ángulos A y G y el par de ángulos D y F.